Hola, muy buenas tardes. Les presento las noticias de nuestro país, Honduras. Honduras en sus manos. Info noticias transmitidas por Radio Miqueando Mi Siglo XX y nuestras redes sociales. Les habla Crisia Sauceda, hoy lunes 12 de enero del 2026. A continuación, el avance informativo. Colectivos de Libre protestan en la capital exigiendo conteo voto por voto. Rubio, Landau y Hawker se reunirán este lunes con Narria Fura. Para de transporte de la Ruta 1 cumple una semana en San Pedro Sula. Masa de aire frío genera descenso de temperaturas y lluvias en Honduras. Sube circulación de influenza y otros virus respiratorios. Estas y más noticias a continuación. Masa de aire frío provocará descenso de temperaturas y lluvias débiles en varias regiones del país. Para este lunes se pronostica un descenso en las temperaturas acompañado de precipitaciones débiles en las regiones del norte y noroccidente, así como en algunos sectores del centro y oriente de Honduras, debido al desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional. El pronosticador José Pavón informó que estas condiciones climáticas serán generadas por vientos del noreste asociados a dicha masa de aire frío, lo que favorecerá un ambiente más fresco, especialmente durante las primeras horas del día y en horas nocturnas. Para el resto del país se esperan condiciones mayormente secas, sin lluvias significativas. En cuanto al estado del mar, el oleaje tanto el litoral caribe como el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies. Empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central protestan en Tegucigalpa y exigen voto por voto en las elecciones municipales. Un grupo de empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizó este lunes una protesta en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uglés y en las inmediaciones del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos en la capital, generando bloqueos y afectaciones al tránsito vehicular en la zona. La manifestación tiene como objetivo exigir el recuento voto por voto de las elecciones municipales en el Distrito Central. Los protestantes demandan al Tribunal de Justicia Electoral que lleve a cabo un recuento especial de las actas, con el argumento de que este proceso demostraría que el actual alcalde, Jorge Aldana, es el ganador de la comuna capitalina. Durante la protesta, los manifestantes advirtieron que si no acceden a realizar el recuento de todas las actas, empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y miembros del Partido Libertad y Refundación podrían iniciar acciones de insurrección a nivel nacional, elevando la tensión política en el país. Como medida de presión, los empleados comenzaron a quemar llantas, bloqueando el paso vehicular entre el Cuartel General de Bomberos y el inmueble deportivo capitalino, lo que obligó a desviar el tráfico y generó preocupación entre conductores y vecinos del sector. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acciones, ni sobre la exigencia planteada por los manifestantes, mientras se mantiene la expectativa por una posible intervención que restablecerá el orden y la libre circulación. Paro de transporte de la Ruta 1 cumple una semana en San Pedro Sula. Este lunes se cumple una semana de la paralización del transporte público en la Ruta 1 de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, como protesta por la creciente violencia que afecta al sector. La suspensión del servicio inició el 7 de enero, luego de que un hecho violento en el que uno de los conductores perdió la vida, situación que llevó a motoristas y ayudantes a detener operaciones en señal de protesta y como medida de autoprotección. Actualmente unas 43 unidades tipo Rapidito permanecen estacionadas en la terminal de buses ubicada en el barrio La Guardia, dejando sin transporte a miles de usuarios que a diario utilizan esta ruta para poder desplazarse hacia sus centros de trabajo, estudio y otras actividades. La paralización ha obligado a los pobladores afectados a buscar alternativas de transporte más costosas, incrementando los gastos diarios de familias que dependen del servicio público para poder movilizarse. Los transportistas exigen presencia policial permanente tanto en la terminal como a bordo de las unidades ante el aumento de la violencia relacionada con la extorsión, la cual, según denuncian, se han convertido en una amenaza constante para quienes laboran en el rubro. Sube circulación de influenza y otros virus respiratorios. Honduras se encuentra en una estacionalidad de virus respiratorios, especialmente de la influenza, advirtió el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón. Detalló que el 2025 cerró con 897 casos de influenza, que es la que más circula en el país. Y en segundo lugar está AH3N2, con el sublinaje B, que ha sido el más frecuente en circular en Honduras. Este virus tiene una alta circulación en estos meses de temperaturas bajas. Noviembre, diciembre, enero y febrero ataca más fuerte a las personas que tienen enfermedades como asma, diabéticos, quienes tienen enfermedades de base y crónicas, indicó.
Resaltó que los más expuestos a sufrir de forma grave la enfermedad o una infección pulmonar son los niños, adultos mayores y quienes tienen una enfermedad de base, por lo que es fundamental aplicarse la vacuna contra la influenza. El funcionario aseguró que en Honduras aún no hay casos de influenza del linaje K, también llamada como la supergripe, que han ido a aumento en muchos países del mundo. Dicho virus ha desatado una ola de contagios y se han reportado brotes significativos y una rápida expansión, especialmente en Inglaterra, España, Francia, Italia y Alemania, siendo de los más afectados. Accidentes viales dejan 49 muertos en los primeros días del 2026. Un total de 49 personas murieron en accidentes de tránsito durante los primeros 11 días del 2026, según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. El portavoz de la institución, César Aguilar, informó que solo en las últimas 24 horas se registraron 42 accidentes viales que dejaron 5 fallecidos. Aguilar detalló que la cifra acumulada confirma una tendencia preocupante, luego de que el 2025 cerrara con 1.894 muertes por accidentes de tránsito, un 10% más que en 2024. Secretaría de Energía anuncia rebaja en los precios de los combustibles para la semana del 12 al 18 de enero. La Secretaría de Energía informó este lunes que del 12 al 18 de enero del 2026, los precios de los combustibles registrarán una disminución que oscilará entre 0.51 y 0.88 lempiras por galón, beneficiando a los consumidores hondureños. Según el reporte oficial, la gasolina super registrará una rebaja de 0.80 lempiras, por lo que su nuevo precio será de 98.25 lempiras por galón. La gasolina regular disminuirá 0.61 centavos, quedando en 89.53 lempiras por galón. El queroseno también experimentará un ajuste a la baja de 0.87 lempiras, situándose en 72.57 lempiras por galón, mientras que el diésel bajará de 0.88 lempiras con un precio final de 83.48 lempiras por galón. En cuanto al gas licuado de petróleo doméstico, su precio se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual establecido por el gobierno. Por su parte, el GLP vehicular registrará una rebaja de 0.51 lempiras, quedando en 44.64 lempiras por galón. Estas reducciones se dan en un contexto de ajustes periódicos en los precios de los combustibles, con el objetivo de reflejar las variaciones del mercado internacional y aliviar la carga económica de los hogares y transportistas. Salario mínimo en Latinoamérica inicia 2026 con fuertes disparidades y pérdida de poder adquisitivo. El salario mínimo en Latinoamérica comenzó 2026 con un promedio regional cercano a los $400 mensuales, reflejando ajustes desiguales entre los países, profundas brechas económicas y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y los altos niveles de informalidad laboral. Entre las naciones con los ingresos mínimos más elevados destaca Uruguay, donde el salario llegará a unos $620 tras un incremento total de 7.54%, aplicando en 2 tramos. Este aumento se da en un contexto de inflación controlada y negociaciones colectivas que suelen establecer salarios superior al mínimo legal. Chile se mantiene entre los países con salarios mínimos más altos de la región, con $598 mensuales, producto de un ciclo de incrementos iniciados en 2022. Colombia registró uno de los aumentos más significativos de las últimas décadas con una alza del 23.7%, que elevó el salario mínimo a $535, incluyendo subsidio de transporte, aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro defiende la medida como un avance social. En México, el salario mínimo diario aumentó a $17.58 a nivel general y a $24.61 en la frontera norte, beneficiando a unos 8.5 millones de trabajadores. Brasil aplicó un aumento del 6.79%, llevando el salario mínimo a unos $295 mensuales. El panorama más crítico se observa en Argentina, donde el salario mínimo ronda los $228 en enero, fijado por decreto tras el fracaso del diálogo social, según la Central de Trabajadores de la Argentina. En Perú, el salario mínimo se mantiene sin cambios en $334.5. República Dominicana avanza con un aumento escalonado del 20%, elevando el salario mínimo en grandes empresas a $475. En Centroamérica, Guatemala y Honduras combinan incrementos moderados con altos niveles de informalidad, lo que limita el impacto real de las alzas. En Guatemala, el gobierno decretó un aumento de entre 4% y 7.5%, mientras que cerca del 70% de la población ocupada trabaja en el sector informal.
En Honduras, el salario mínimo varía entre 460 y 638 dólares, según el tamaño de las empresas. Sheinbaum sostiene conversación con Trump y destaca respeto a soberanías. La presidenta de México informó este lunes que sostuvo una muy buena conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron temas como el respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones, en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico en México. Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales. En su mensaje, que acompañó con una fotografía junto al canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que la colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados. La conversación se produce en un contexto de alta sensibilidad en la agenda bilateral, marcado por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica que la relación comercial entre ambos países principales socios bajo el Tratado Comercial de América del Norte. Además, unos días después de que el mandatario estadounidense amenazara con un ataque terrestre a México contra los cárteles, que según él gobiernan el país vecino, y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela, donde se capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados del narcotráfico entre otros delitos. Rubio Landau y Hawker se reunirán este lunes con Narria Fura. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que tanto el secretario Marco Rubio y el subsecretario Christopher, además de la subsecretaria de Asuntos Políticos Alison Hawker, se reunirán este lunes con el presidente electo de Honduras, Narria Fura. El encuentro forma parte de la primera gira internacional del mandatario electo con el objetivo de fortalecer la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos en temas de seguridad, inversión y cooperación bilateral. La reunión se enmarca en la primera visita oficial del mandatario electo de Estados Unidos, país que ha reiterado su compromiso de profundizar la cooperación bilateral tras la victoria electoral. Entre los temas previstos en la agenda destacan el fortalecimiento de la cooperación en seguridad regional, la atracción de inversión extranjera directa, la migración ordenada, el estatus de protección temporal para hondureños, la seguridad jurídica y el impulso a los lazos económicos entre ambos países que posicionan a Estados Unidos como el principal socio comercial de Honduras. El encuentro con los altos funcionarios estadounidenses se produce en el contexto de una gira que incluye también reuniones con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo, que continuará posteriormente hacia Israel, donde ASFURA busca restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación. Estadio Teleño con iluminación para juegos nocturnos. Sin tanta publicidad ni reflectores, el Estadio Teleño Alfredo León Gómez tendrá por fin un alumbrado para que los teleños puedan jugar de noche partidos de ligas menores, ligas amateur y el propio equipo de la Liga de Ascenso de Tela. Con orgullo anunciamos que hemos iniciado la instalación del sistema de iluminación en el Estadio Alfredo León Gómez, después de muchísimos años de historia sin iluminación. Hoy damos un paso que marcará un antes y un después para el fútbol en nuestra ciudad. Durante años nuestro estadio fue testigo de sueños, goles, lágrimas y alegrías, publicó el Club de Tela de la Liga de Ascenso. Esta nueva Tela es algo importante, porque es una cantera de grandes jugadores de fútbol, siempre con el sol como único aliado. Hoy la historia cambia por primera vez, el Estadio Alfredo León Gómez empieza a encenderse como lo merece, con esperanza, con futuro, con orgullo teleño, agregaron. Los propósitos son claros, esta luz no es solo para jugar de noche. Es para que nuestros niños sueñen más alto, para que nuestra afición vuelva a crecer, para que Tela siga creciendo a través del fútbol. Desde hoy Tela escribe una nueva historia, una historia que queremos vivir juntos a ustedes, con familias en las gradas, con niños soñando, con una ciudad entera latiendo del mismo ritmo. En los próximos días estaremos anunciando la fecha oficial para que nos acompañen a inaugurar la iluminación del Estadio Teleño Alfredo León Gómez, un sueño que hoy comienza a hacerse realidad. Todos somos Tela, concluyeron. Y esto ha sido todo por hoy, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en otra edición más de Honduras en sus manos.info noticias, transmitidas por Radio Miki Andoni Siglo XX y nuestras redes sociales. Les acompañó Crisia Sauceda, que tengan una feliz tarde.